Hola, muy buenas noches. Soy Pedrito Hernández. Les doy la bienvenida a esta segunda llamada del mes de junio y me siento muy entusiasmado y agradecido porque la invitada que tenemos hoy es una mujer con quien tuve la oportunidad de compartir en Utah dentro de los adiestramientos de Dale Carnegie provistos por Unicity y fue una experiencia maravillosa. Esta mujer es una mujer brillante, tiene un regalo de comunicación fantástico y maravilloso. Hace alrededor de 25, 30 años, junto con su esposo, corría la oficina médica de su esposo y hace alrededor de 12 años tomó la decisión de dedicarse a transformar la salud de personas, convirtiéndose en una personal trainer certificada por el American College of Sport Medicine y por el National Strength and Conditioning Association. También es especialista para el American College of Exercise y, bueno, lleva más de 20 años utilizando nuestros productos tanto con pacientes en la época en que dirigía la oficina médica de su esposo, como con sus clientes al ser personal trainer por más de 12 años. Yo me siento sumamente agradecido de que Barbara Schuman haya tomado el tiempo para compartir con todo el equipo de Unicity en el mercado latino durante esta llamada y me emociona mucho y agradezco mucho su tiempo. So, Barbara, welcome to the weekly Latin call. I am so proud and I am so happy and I really want to thank you for the time. Receive a big hug, and I am so happy that the group of Latin people will be hearing all the knowledge you can share with them after 20 years of experience with the products and 12 years, 20 with patients and 12 with your personal clients. So thanks for being in this call. Bienvenida, Bárbara. It's my pleasure. Thank you for inviting me, Pedro. Es mi placer, gracias por invitarme, Pedro. Bárbara, basically, if you have a couple of minutes, to share your spirit on a balance between the personal trainer and the person who knows the Unicity products for more than 20 years, I would like you to communicate what would you tell from your heart and your experience about what will be the best way to communicate or what will be the best way to help people do a transformation. You know that we are fighting the biggest disease the history of the world has ever seen, which is the addiction to sugar and the addiction to the wrong food. And we have such an enormous situation. Talk to me like you talk to your clients, like you talk to your people, and give us your heart regarding balance between nutrition and wellness through a physical movement. Can you share with us your spirit? Le estoy diciendo a Bárbara que comparta su espíritu con nosotros como si estuviera hablando con un cliente nuevo en medio de esta gran crisis de salud que vivimos, la adicción tan grande al azúcar y a los alimentos tan nocivos que estamos teniendo. So, Barbara, go ahead. I will be your voice in this conference. Thank you. First of all, everybody is different. People come to look for help to improve their health at different points in their life, at different ages and different fitness levels. Lo primero que debo compartir con ustedes es que cada persona es completamente diferente. Las personas buscan una mejoría en su salud a diferentes edades, con condiciones físicas diferentes, y cada persona es totalmente diferente. But even though everyone's different, there are things that are the same. Pero aun cuando las personas son diferentes, hay cosas que son denominadores comunes, que son las mismas. I think that probably the most important thing is to help people develop daily habits
that they can reproduce without the need of me, a personal trainer. Yo creo que lo más importante es ayudar a las personas a desarrollar unos hábitos que les apoyen aún cuando, para que después no me necesiten a mí, apoyarles en desarrollar unos hábitos que después no necesiten un personal trainer. Really, my goal that is in my heart is I want to empower other people to take care of themselves physically and emotionally. Mi meta es apoyar a las personas a que puedan valerse por sí mismos física y emocionalmente. And when people develop good habits, they become happy with themselves and they become happy with what they're doing because it's working. So that's my focus, is to retrain their habits. Mi foco es readiestrar sus hábitos, porque cuando ellos generan y logran nuevos hábitos, logran sentirse muy felices. Así que mi foco es hacer un cambio en los hábitos de las personas. So one of the reasons why I love Unicity is because it makes it easier for people to start to feel good and begin those good habits, because our products give people energy, and just because I'll let you translate. Esa es una de las principales razones por las que me gusta tanto el negocio de Unicity, porque los productos apoyan y facilitan el que esa persona se motive a implementar nuevos hábitos, porque los productos realmente funcionan y ayudan a que las personas se motiven a tener nuevos hábitos. So until somebody has the habit of getting up every morning to exercise, or exercising every day after work, whatever their schedule is, until they have that habit, they need the support of products that will give them physical energy and mental focus. Hasta que las personas desarrollen el hábito de levantarse todas las mañanas a hacer ejercicio o de salir todas las tardes después del trabajo, según sea su agenda, y tengan ese hábito, el apoyo que los productos le dan es sumamente importante para acelerar los resultados y apoyar los resultados de esas personas. So my experience has been over the last 12 years as a personal trainer is that I could teach people exercises, but if their nutrition is lousy, I'm not going to make progress with them. They need to be done together, hand in hand. Yo me he percatado en todo el tiempo que llevo que si la persona tiene unos hábitos alimenticios errados, tiene unos hábitos alimenticios malos, no importa cuánto ejercicio hace, los resultados van a ser pésimos. Sus resultados no van a ser para nada buenos. The food that we eat is what is going to give us good energy, help to build muscle, help our whole digestive system to function better. And if you are working out hard but filling your body with junk, it's not going to have a long-term positive result. Me he dado cuenta que una persona puede hacer muchísimos ejercicios, pero si lo que está llevando a su boca es basura, no va a tener unos resultados positivos sostenibles. So, from my perspective, the Unicity products fit perfectly with somebody that wants to transform their life, physically get fit, lose body fat, add muscle. And I can explain to you what I do, what I recommend with my clients. Ha sido mi experiencia entonces que los productos de Unicity apoyan mucho a aquellas personas que quieren perder grasa en vez de perder músculo, y puedo entrar contigo
a comunicar un poco cómo es que lo hago. Yes, please go ahead. I would love to hear how you do it. So first of all, I want to start with why I became a personal trainer, because when I was at the age of almost 50, I hurt my back because I was out of shape. And yo quiero compartir con ustedes por qué fue que yo tomé la decisión de hacerme personal trainer casi a los 50 años de edad. Casi cumpliendo 50 años de edad, yo tuve una lesión en mi espalda. So many people I know, their bodies hurt. As we age, our back is hurting, our knees are hurting, and I think that's a motivation for a lot of people to get started with exercise. Según vamos creciendo, empiezan muchos dolores en nuestro cuerpo. Nos duelen las rodillas, nos duele la espalda, nos duele diferentes áreas, y creo que esa es una de las mayores motivaciones que tienen las personas que deciden comenzar a hacer ejercicios. So my expertise came to be how to help people as they are aging to regain their vitality. That's really that's the field I've been focused in. El campo en el cual yo he decidido especializarme y enfocarme es cómo apoyar a las personas que toman esa decisión a volver a sentir y tener la energía que necesitan. But I can also teach somebody who's young how to get fit too. That's a lot easier. Pero también puedo enseñar a un joven cómo estar en forma, y obviamente esa parte es mucho más simple. As we age, we lose muscle every single year if we are not working to put muscle on. Según vamos envejeciendo, vamos perdiendo músculo cada año, a menos que no hagamos algo para que el músculo, para acrecentar el músculo. Once you become the age of 30, every 10 years you're going to lose 5 pounds of muscle if you are not working to build muscle. Después que cumplimos los 30 años, cada 10 años perdemos 5 libras de músculo si no hacemos algo para crecer nuestro músculo. And if you are losing muscle, what happens is your metabolism starts to slow down because muscle burns more calories than fat does. So as you lose muscle, your metabolism slows down. Según perdemos músculo, nuestro metabolismo se pone cada vez más lento porque el músculo es lo que ayuda en la quema de calorías, mucho más que la grasa. Por consiguiente, el desarrollar músculo apoya mucho en la quema de calorías. So if you are 40 years old and you weigh the exact same amount that you weighed when you were 20 and you have not been lifting weights, you probably have replaced a lot of that muscle with fat. Si tú tienes el mismo peso actualmente que tenías cuando tenías 20 años de edad, pero durante toda tu vida no te has ejercitado con pesas, por ejemplo, lo que ha sucedido es que probablemente tu cuerpo ha reemplazado músculo con grasa. And why is that important? Because fat will just keep slowing down your metabolism and you're going to keep gaining and never catch up if you don't start to put on muscle. ¿Y por qué eso es importante? Porque según eso va pasando, cada vez es menos, se va alterando más el metabolismo y cada vez es menos la quema de grasa, y te va afectando el proceso, el no tener desarrollo de músculo. So there are 3 areas of fitness that I like to include with my clients. Hay tres áreas de desarrollo de fitness que a mí me gusta tocar con mis clientes. Number 1 is weight training. Number 2. Número 1 es el levantamiento de pesas o el adiestramiento o el entrenamiento con pesas.
Number 2 is cardiovascular fitness. Número 2 es la parte cardiovascular. Number 3 is flexibility. Y número 3, flexibilidad. And with all 3 of those, nutrition is very important. Y con esos, la nutrición es sumamente importante. So, number 1, weightlifting. Así que número 1, levantamiento de pesas. You cannot put on muscle if you don't stress that muscle. In other words, you have to lift something heavy enough, not use a little 2-pound weight. You need to really push yourself to lift something heavy, and then you need to follow your weight training with eating protein. El alimentarse con proteína y utilizar suficiente peso como para que el tensar o estirar el músculo es sumamente importante. No hay forma de generar músculo si tú no pones tu músculo en una tensión o no pones tu músculo a generar ese estiramiento que viene acompañado del levantamiento de pesas y posteriormente el consumo de proteína. So, a lot of women say, I don't want to look like Arnold Schwarzenegger. And I laugh because they can't look like Arnold Schwarzenegger because they don't have the testosterone that Arnold Schwarzenegger has. They can still lift heavy weights. Hay chicas que me dicen, hay mujeres que me dicen, es que yo no quiero hacer pesas porque no me quiero parecer a Arnold Schwarzenegger, y no hay forma que se puedan parecer a Arnold Schwarzenegger porque no tienen la testosterona que Arnold Schwarzenegger tiene. But women always say, I want to look toned. And what that means, to look toned, is to develop muscle. Y las chicas muchas veces me dicen, no, es que yo quiero lucir tonificada. Y lucir tonificada significa generar un poco de músculo. So, doing weightlifting and then within 30 to 45 minutes, drinking our complete, the protein shake, it is a perfect post-exercise meal. Tomar nuestra batida complete después del ejercicio es un perfecto alimento post-ejercicio. Because what protein does, it actually heals the tiny little tears that take place in your muscle when you are lifting weights. That is what creates the shape of the muscle. Porque la proteína lo que hace es que reconstruye reconstruye el músculo que se puede afectar un poco con el estiramiento que se hace al levantar las pesas, y la proteína reconstruye el músculo. So, a lot of women will say, I worked out, I'm not going to eat the rest of the day because I want to keep losing weight. That hurts your body. It doesn't help your body. Hay mujeres que dicen, yo ya hice ejercicio y no voy a comer nada por el resto del día porque quiero seguir perdiendo peso. Eso, en vez de apoyarte, lo que hace es que te hace mucho daño a tu cuerpo. Actually, the most important meal of your day is your meal after exercise. Did you know that? Tu comida más importante del día es la comida que ingieres posterior a que haces el ejercicio. ¿Sabías eso? The reason for that is when you exercise, you are increasing your metabolism, you're lighting a fire in your body. Cuando tú estás encendiendo un fuego en tu cuerpo cuando haces ejercicio y estás activando tu metabolismo. And when you eat a meal within 30 or 45 minutes after exercising, it is like you are adding another log to the fire, like you're making your fire bigger, so you're going to burn more calories if you eat after you exercise.
Tú lo que estás es como añadiéndole leña al fuego cuando te alimentas posterior al ejercicio, así que eso lo que va a hacer es apoyarte a continuar quemando calorías. The other way that you can keep burning fat all day long is to do interval training as your cardiovascular workout. Can you repeat that word? Interval training? Yes. Okay. So I don't. You want me to say the whole sentence again? Yes, please. So I can have the spirit of it. Okay. The other really effective way to keep your metabolism burning high and you losing a lot of fat is to do interval training, which I will explain what that means. La otra manera de incrementar tu metabolismo es cuando haces training a intervalos. Entiendo que esa es la palabra. Ella va a explicar un poco más ahora. Thank you. Thanks, Barbara. Okay. A lot of people think that if they go out and run for an hour, that is the healthiest way to burn fat. Hay personas que creen que arrancar a correr por ahí por una hora es la mejor manera de quemar grasa. Realmente no lo es. A more effective way to improve your body composition, to burn fat, would be to do the following. I'll explain it, but I'll let you translate. La mejor manera de tú quemar muchas calorías o de tú quemar grasa es la que voy a compartir con ustedes en este momento. Begin with a 5-minute easy warm-up, whether you're running or on a bicycle or doing elliptical training. Empieza con un calentamiento de 5 minutos, sea que vas a correr, aclaro que sí, que es entrenamiento en intervalos. Empieza con un calentamiento de 5 minutos, sea que vayas a correr o que vayas a la bicicleta. After that 5-minute warm-up, then for 2 minutes, start to go at a more intense pace, but not as hard as you can. Después de esos 5 minutos de calentamiento, dale 2 minutos un poco más intenso, pero no lo lleves a tu máxima expresión de intensidad. After that 2 minutes, begin for 15 to 30 seconds going as hard as you possibly can so that when you are working out, your breathing sounds like this, really hard. Después, por unos 15 a 30 segundos, ahí sí, dale lo más duro que tú puedas, lo más fuerte y lo más intenso que tú puedas, que tu respiración ya se quede como... I translate that perfectly. Yes, you heard that was beautiful. Thank you. Then, after 15 to 30 seconds, you go back to a moderate pace. Not the warm-up pace, but a moderate pace. Regresa a hacerlo a un paso moderado. For 2 minutes. Por 2 minutitos. Then again, 15 to 30 seconds as hard as you can. Después de nuevo, 15 a 30 segundos, lo más rápido que puedas. Translate that. Lo más duro que puedas, esos 15 a 30 segundos. Right. Now, that is an interval. 2 minutes, moderate, 15 to 30 seconds, very hard. That's what you call one interval. Un intervalo es 2 minutos a una intensidad buena y 15 a 30 segundos al máximo de intensidad. Eso es lo que le llamamos entrenamiento en intervalos. Doing that
for 8 intervals is sufficient to help somebody get very fit and lose body fat. Hacer eso 8 veces es más que suficiente para apoyar a alguien a que pierda grasa y se ponga en forma. That could take you about 25 to 30 minutes, not an hour. Eso puede tomarte de 25 a 30 minutos, no necesitas una hora. But let me say this. If you have done no exercise, you have been a couch potato, don't begin like this. Pero te advierto algo, si has sido una papa de sofá y nunca has hecho ejercicio, no comiences con intervalos. For somebody like that, you need to just start walking 10 to 15 minutes a day. How many? 10 to 15 minutes twice a day. Para alguien que nunca se ha ejercitado, comenzar a caminar de 10 a 15 minutos al día sería mi recomendación. Then, once 10 to 15 minutes 2 times a day is easy, then increase it to 20 minutes, then 30 minutes. Después, poco a poco, van incrementando la cantidad de minutos que caminan. I don't want somebody who has not been exercising to try to do interval training. No quisiera alguien que nunca ha hecho ejercicios que comiencen a hacer intervalos. That will make them miserable. Se van a sentir miserables. People need to feel successful at what they're doing, and that is not going to bring somebody who is a couch potato success. La gente necesita sentirse que está teniendo éxito, y es una persona que nunca ha hecho ejercicio, no se va a sentir exitoso si comienza haciendo intervalos. Once the walking has become easy for somebody, let's say they've been doing it a month or 2 months and they have no injuries, then they could start doing interval training. Una vez la persona ha hecho 1 o 2 meses de ejercicio caminando y no ha tenido ningún tipo de laceración, entonces puede y le recomiendo comenzar con los intervalos. The reason that interval training works so well is it does exactly what our body is doing when we drink the product balance. It is using our excess glucose and insulin to release the fat that's being stored in our cells. La razón por la que hacer ejercicio en intervalo es tan recomendable es porque logra y hace lo que nuestro producto Balance hace, y es que el exceso de insulina y glucosa lo activa para que la grasa pueda ser quemada. That's why I have been taking the Balance product for 20 years, because I know that it is keeping those fat stores around my middle. It's getting rid of the fat that is easily stored around your waist. Por eso es que yo llevo más de 20 años consumiendo las diferentes versiones de Balance, porque me apoya a la quema de grasa alrededor de mi cintura. My job the last 8 years has been working in a medical practice that is focused on anti-aging. Por los últimos 8 años, mi línea de trabajo ha sido enfocada en la parte de anti-envejecimiento. And what I've come to understand is that the number one best thing that we can do to slow down the aging process is to control our blood sugar. I'm sorry, again? The number one best way to slow down the aging process
is to control the rise of our blood sugar. En mi expertise o en mi experiencia con la práctica de antienvejecimiento, me he dado cuenta que la mejor manera de dilatar el envejecimiento o retrasar el envejecimiento es controlando los niveles de azúcar en mi sangre. I'll explain why that is so important. Les voy a explicar por qué es tan importante. Every time you eat a carbohydrate and you chew that carbohydrate, whether it's bread or rice or even an apple, that as you chew it, it becomes sugar in your blood. Cada vez que usted se come cualquier cosa, puede ser una manzana o lo que sea que usted se come, eso se convierte en azúcar dentro de su cuerpo. The speed that sugar enters your bloodstream and goes into the cell determines how much fat you're going to store. La velocidad con la que esa azúcar entra en tu flujo de sangre determina la cantidad de grasa que vas a acumular en tus células. If the food that you're eating has a lot of carbohydrate, a lot of sugar that's being created, and it goes into your bloodstream very fast, your body requires a lot of insulin to store that sugar and let it into the cell. Si la cantidad de comida que tú ingieres tiene mucha azúcar y que va directamente entra muy rápido a tu sangre, necesita una gran cantidad de insulina para acumularla en la célula, para acumular esa azúcar en la célula. Two important problems happen when you have what we call high glycemic foods, those that produce a lot of sugar. Hay dos problemas que se generan cuando consumimos comida con altísimos niveles de azúcar. The first one is that by producing a lot of insulin to carry that sugar into the cell, your body locks the cell that is storing this sugar as fat. So you cannot lose body fat. The fat is locked in the cell. Uno de los problemas es que la grasa queda encerrada, atrapada dentro de la célula. Es uno de los problemas que se genera cuando se requieren altos niveles de insulina para hacer el proceso. The other problem is that a lot of that sugar goes on the outside of the cell and coats the cell almost like a candy apple. There's sugar on the outside of the apple. You know that do you know what a candy apple is? Yes, Pedro? yes, Okay. sure, yeah. So that same concept, sugar is coating the outside of the cell. El otro problema es que el azúcar rodea la célula en la parte externa como si fuese una manzana cubierta de caramelo, una manzana con mucha azúcar por alrededor, y la célula queda atrapada, la grasa queda atrapada dentro de la célula y el azúcar entonces cubre toda la célula. That sugar that's coating the cell is what causes you to age more quickly. And I will Esa explain. azúcar que rodea la célula en la parte externa es lo que hace que usted envejezca mucho más rápido. When you breathe, oxygen combines with that sugar and causes oxidation or destruction of the cells and Cuando tú causes respiras, inflammation. Cuando tú respiras, el oxígeno que se une a esa azúcar genera oxidación y genera inflamación. Imagine the cells in your brain
becoming coated with sugar, and over time, all the cells in your brain have this sticky sugar on them. Imagínate las células de tu cerebro todas cubiertas de azúcar y al pasar el tiempo están todas como pegajosas, como todas pegajosas, todas esas células en tu cerebro. No wonder we can't remember anything when we're getting older. Por eso es que cuando nos vamos poniendo viejos se nos olvidan las cosas. It's not funny, but diabetes and Alzheimer's disease are sister diseases. When somebody has diabetes, they're more likely to get dementia or Alzheimer's. No es nada simpático el saber que el Alzheimer y la diabetes son enfermedades hermanas. No es poco común el que muchas personas que tienen diabetes, es muy común que personas que padecen diabetes muchas veces y en muchas ocasiones empiezan a tener problemas como demencia. And people with diabetes who have high blood sugar, also it's very common for them to have heart disease because the sugar is coating the cells of their arteries. El otro problema es que las personas que tienen sus células cubiertas con azúcar muchos diabéticos terminan teniendo problemas del corazón porque las células están cubiertas de azúcar y tapan las arterias. The same thing with arthritis, the buildup of the sugar in the joints. Es mucha azúcar en los joints, I am trying to remember the translation for joints. 1 second. So it could be knees, elbows, los back. Codos, en los codos, las rodillas. So if we can control our blood sugar throughout the day, we will avoid a lot of these diseases. Si podemos controlar la cantidad de azúcar en la sangre, podemos controlar muchas de esas condiciones dentro del cuerpo. So our product Balance does that, but so does interval training. Por eso nuestro producto Balance hace eso y hacer entrenamiento a intervalos. They work together beautifully. Trabajan en conjunto de una forma hermosa. So I feel like Balance is the number one best product on the market for slowing down the aging process. Así que yo les digo que el Balance es el producto más importante en el mercado para retrasar el proceso de envejecimiento. I'm not sure what else I should tell you. I could keep talking for 10 more hours, but... No, I am so happy, yes, and I want you to continue. Once you teach a person to do intervals, and once you teach them to use Balance, can you talk to us a little about the importance of cleans and matcha in the process? Because you already talk about Balance, and you talk about Balance, and you talk about the complete. Yes, right. And those are two products that I love and that the Latin group loves, and they love matcha and they love clean. Can you go a little into the importance on the gut? Maybe you can talk about a probiotic. Keep on going. I love so much what you're teaching. So Le estoy compartiendo a Bárbara que continúe, que me gustaría saber la integración de matcha y de cleans dentro de las recomendaciones, o si también quiere hablar de probióticos para la parte de la barriga, de la panza, de la alimentación correcta en la parte de las bacterias, pues que nos dé un poco de información. So let me talk about matcha first.
Quiero hablarles primero de Love matcha. matcha. Love it, love it, love it. Lo amo, lo amo, lo amo. First of all, it makes me mentally ready to exercise, which is important. El matcha lo primero que hace es que me pone mentalmente lista para hacer ejercicio, lo cual es sumamente importante. Then it gives me energy to sustain me through a workout and to hydrate me. I drink it while I work out. Entonces me mantiene hidratada y me da energía y yo lo tomo mientras estoy haciendo el ejercicio. But when we work out and we work out hard, we stress our bodies. Y cuando hacemos ejercicio duro, nosotros le ponemos estrés a nuestro cuerpo. And when you stress your body a lot, you're more likely to get sick. But this product boosts our immune system because it has so many antioxidants in it that protect our health. Y por los antioxidantes que tiene el matcha, protege nuestro sistema inmunológico, por consiguiente nos ayuda en el proceso, en todo el proceso, en la fase de hacer ejercicio. The B vitamin in matcha is so high that it helps to give us sustained energy so we don't need to drink coffee so much. La vitamina C en el matcha es tan y tan buena que no necesitamos la cantidad de café que muchos usualmente consumimos. So I feel that it is a product that complements the routine of people trying to exercise 5 or 6 days a week because it keeps your energy high and keeps you healthy. Creo que complementa perfectamente a aquellas personas que quieren hacer ejercicio 5 o 6 veces en semana porque mantiene tu energía alta y te mantiene saludable. Now the cleanse is, to me, a great partner product for good health. Ahora, el cleanse para mí es un producto socio perfecto para mantener la salud. One of the things that we know is that so much of our happiness in our life comes from just feeling good physically. Una de las razones por las que una persona te dice que se siente feliz es cuando siente que está saludable. El sentirse saludable va directamente relacionado con el sentirse feliz. When our stomachs feel full and bloated and we feel heavy inside, we don't feel good. We're not happy. Cuando sentimos esta llenura y sentimos nuestro estómago repleto, nos sentimos como demasiado cargados y no nos sentimos felices. When we don't have regularity in our bathroom habits, that's a nice way to say it, we have the tendency to be very tired. Cuando no vamos regularmente al baño, a nuestro hábito del baño, por decirlo de una manera elegante, nos sentimos sumamente cansados. And we don't feel like exercising because we feel so heavy. Y no nos sentimos con deseos de ejercitarnos porque nos sentimos tan pesados. When people feel clean inside, they feel lighter, like they want to exercise. So it's not just physical, but it's also emotional that is making you feel like you're ready to exercise. No solamente físico, sino emocionalmente te sientes más listo a hacer ejercicio cuando te sientes liviano por dentro. In fact, one of the things that I learned from
Judy Gilman, who is an expert in diabetes. She taught me that the happiness hormone, serotonin, actually comes from your stomach, from your digestive tract. And una de las cosas que mejor he aprendido de Judy Gilman, quien es una experta en diabetes, es que la serotonina que nos genera la felicidad se produce dentro de nuestro sistema intestinal. So when you can get your digestive tract clean, you can just enjoy your life more. Perdón, dijo sistema digestivo. Cuando tu sistema digestivo está completamente limpio, puedes disfrutar la vida mucho mejor. Now, you mentioned our probiotic product. Ahora, Pedro, tú mencionaste nuestro producto probiótico. It's very important to have healthy bacteria in your stomach Es sumamente importante tener la bacteria saludable dentro de nuestro estómago. To digest your food properly. Para digerir la comida de manera apropiada. If you are eating food but it's not digesting well, your body doesn't benefit from the vitamins and the minerals in it. Si estás ingiriendo comida pero no la estás digiriendo correctamente, tu cuerpo se está viendo privado de las vitaminas que ese alimento le podía proveer. All my friends tease me because I'm always talking about poop. How do you say poop in Spanish? Caca. Todos mis amigos se mofan de mí porque dicen que yo siempre me paso hablando de caca. Yeah. So, when you look in the toilet, you can tell if you're healthy. Cuando miras el inodoro, puedes determinar si estás saludable realmente. And I actually have pictures of what you want to see when you look in the toilet that I show people. Y yo tengo fotos conmigo que le enseño a las personas de cómo debería lucir lo que ellos ven en el inodoro para saber si están saludables, y en la parte personal se las presento. And when you're eating enough fiber in your diet and drinking enough fluid, you're going to see long floating poops. Cuando estás tomando suficiente líquido y te estás hidratando correctamente, vas a ver que en tu visita al baño vas a ver residuos largos y flotantes. Right. If it sinks to the bottom, it's not good. I'm sorry, I didn't hear. If your poop sinks, like goes to the bottom, it doesn't float, that's not good. Si cuando vas al baño y tu desperdicio no flota, sino que se hunde, eso no es bueno. Right. You didn't think you'd be talking about this today, did you? Tú no pensabas que yo iba a hablar de esto hoy, ¿verdad que no? No, but I love it. I love to teach the real thing, so thank you. It's very real. Yes, and I really appreciate it. Is there anything else you want to know? No, we have perfect timing. If you want to close, do some closing. Can you close with, as a personal trainer, how important business-wise introducing unicity to your personal training experience has been, how it has helped you in the results for your clients? Okay. Has it made an enormous difference as a personal trainer to introduce the Unicity products? Le estoy preguntando a Bárbara si como tema de cierre podría decirnos cuán importante ha sido el introducir los productos Unicity a su práctica de personal trainer. I believe that as a personal trainer who is trying to get business for their personal training career, this is very important because
you will get better results, and people will see that your clients are successful. Yo creo que es sumamente importante que como personal trainer introduzca la línea, porque los clientes van a ver los resultados y para ti va a ser mucho mejor, porque vas a poder proveer esos resultados a tus clientes y todos van a estar mucho mejor. When I started to become a personal trainer, I did not introduce the products to my clients on the first visit or the second visit. I would wait until I could see their frustration, and then I would introduce the products. Cuando comencé como personal trainer, al principio, en la primera y segunda sesión, no les hablaba de los productos hasta notar su frustración al no obtener los resultados, y entonces le hablaba de los productos. If I were meeting a client 3 times a week for 30 minutes or an hour, that's a very short time to be with them for a whole week. Si voy a estar con un cliente 3 o 4 veces a la semana por 30 o 40 minutos, es muy poco tiempo eso durante una semana, es muy poco tiempo de estar con ellos. The rest of the week, they would go and eat junk. El resto de la semana, entonces me percataba que se iban y comían basura. But when I gave them the opportunity to get better results, and they add this to their program, they add balance and add matcha and add complete and do the cleanse, now they would see tremendous results. Because me di cuenta que cuando le presentaba el cleanse y le presentaba el balance y le presentaba el matcha y utilizaban el complete, entonces tenían unos grandes resultados. If somebody came to me on the first day and said, I want to improve my nutrition and my exercise, yes, I would give them everything at the beginning. But some people are resistant to taking a supplement. So you have to be careful when you introduce this to your client. Hay personas que son resistentes a utilizar suplementos. Si una persona venía y en el principio me decía, yo quiero mejorar mi nutrición y mi estado físico, inmediatamente yo le hablaba de los productos. Tienes que ser muy cuidadoso en cuando introduces el tema de los productos. Por eso es que ella comentaba que en algunas ocasiones esperaba hasta que el cliente estuviera frustrado para entonces ofrecerle la línea de productos. I love the exercise and nutrition together from the beginning, because it starts somebody very successfully from the very beginning, but not everybody wants to do that. A mí me fascina el que una persona comience con conciencia nutricional mientras a la vez hace ejercicios, porque van a lograr éxito mucho más rápido. Pero hay personas que no están en esa idea. Hay personas que no les interesa, entonces los manejo diferente. I feel that whatever you're doing in your life, you have to do it with what's the word? Honesty, and with listening closely to the person you're working with, and sometimes you have to go at the speed and the pace that they want to go. Yo creo que muchas veces yo creo mucho en hacer todas las cosas con un alto nivel de honestidad, y por eso pienso que muchas veces hay que escuchar a la persona, o siempre hay que escuchar a la persona y caminar a la velocidad que esa persona esté dispuesta a caminar. And when somebody is excited about my talents as a personal trainer, and they see how much I care about them, then they will trust me
to recommend the nutritional supplement that I endorse. Cuando esas personas ven la seriedad con la que yo me manejo y se dan cuenta, o cuando esas personas se dan cuenta lo mucho que me importan, entonces ya abren el espacio para yo poderles recomendar la línea de suplementos. Ya una vez me gané su confianza. So whether I'm a personal trainer and I'm introducing these products to somebody, or I'm just a neighbor that lives down the street, people see how much I care about helping them, and that is what makes them want to try the products, because they know that I care. Sea que yo sea una personal trainer o sea una persona que soy vecino de alguien, lo importante es que la persona vea cuánto realmente me importa esa persona, y cuando esa persona siente que yo realmente, que a mí realmente me importa, entonces va a abrirse para que uno pueda recomendarle la línea de productos que uno representa. I think that in this business we have the opportunity to be successful from the very first day when we share our desire to help other people. Creo que en este negocio podemos ser exitosos desde el día 1 cuando compartimos nuestro deseo de apoyar a las otras personas. So that's I really appreciate. Le estoy diciendo a Bárbara que agradezco mucho. I really appreciate your time, your knowledge. I believe this will be one of the best recordings. You just have to share it with everyone so they can get into the products and the interval part. I love it. Le estoy diciendo que agradezco mucho, que este audio va a ser uno de los más escuchados porque con solamente compartirlo con una persona va a aprender mucho, tanto de los intervalos como de la utilización de nuestros productos. So I want to thank you. I really appreciate your time and your knowledge, and I know you will help many people in the Latin countries and the Latin community through this recording. Thank you. Have a wonderful week, Barbara, and I really appreciate your time. Thank you, Pedro. Congratulations to you on such a great program you've created for your team. Thank you, Barbara. Esto ha sido todo por esta semana. Agradezco mucho a Barbara Schuman. Próxima semana tenemos un adiestramiento espectacular que le estaremos comunicando ya en estos días. Un abrazo a todos, que pasen una semana muy especial y promuevan, presentación y promuevan el próximo evento. Que pasen muy, pero muy buena semana. Hasta luego. Good habits, because our products give people energy, and just because I'll let you translate. Esa es una de las principales razones por las que me gusta tanto el negocio de Unicity, porque los productos apoyan y facilitan el que esa persona se motive a implementar nuevos hábitos, porque los productos realmente funcionan y ayudan a que las personas se motiven a tener nuevos hábitos. So until somebody has the habit of getting up every morning to exercise or exercising every day after work, whatever their schedule is, until they have that habit, they need the support of products that will give them physical energy and mental focus. Hasta que las personas desarrollen el hábito de levantarse todas las mañanas a hacer ejercicio o de salir todas las tardes después del trabajo, según sea su agenda, y tengan ese hábito, el apoyo que los productos le dan es sumamente importante para acelerar los resultados y apoyar los resultados de esas personas. So my experience has been over the last 12 years as a personal trainer is that I could teach people exercises, but if their nutrition is lousy, I'm not going to make progress with them. They need to be done together,
hand in hand. Yo me he percatado en todo el tiempo que llevo que si la persona tiene unos hábitos alimenticios errados, tiene unos hábitos alimenticios malos, no importa cuánto ejercicio hace, los resultados van a ser pésimos, sus resultados no van a ser para nada buenos. The food that we eat is what is going to give us good energy, help to build muscle, help our whole digestive system to function better. And if you are working out hard but filling your body with junk, it's not going to have a long-term positive result. Me he dado cuenta que una persona puede hacer muchísimos ejercicios, pero si lo que está llevando a su boca es basura, no va a tener unos resultados positivos sostenibles. So, from my perspective, the Unicity products fit perfectly with somebody that wants to transform their life, physically get fit, lose body fat, add muscle. And I can explain to you what I do, what I recommend with my clients. Ha sido mi experiencia entonces que los productos de Unicity apoyan mucho a aquellas personas que quieren perder grasa en vez de perder músculo, y puedo entrar contigo a comunicar un poco cómo es que lo hago. Yes, please go ahead. I would love to hear how you do it. So, first of all, I want to start with why I became a personal trainer, because when I was at the age of almost 50, I hurt my back because I was out of shape. And yo quiero compartir con ustedes por qué fue que yo tomé la decisión de hacerme personal trainer casi a los 50 años de edad. Casi cumpliendo 50 años de edad, yo tuve una lesión en mi espalda. So many people I know, their bodies hurt. As we age, our back is hurting, our knees are hurting, and I think that's a motivation for a lot of people to get started with exercise. Según vamos creciendo, empiezan muchos dolores en nuestro cuerpo. Nos duelen las rodillas, nos duele la espalda, nos duele diferentes áreas. In this call. Bienvenida, Bárbara. It's my pleasure. Thank you for inviting me, Pedro. Es mi placer. Gracias por invitarme, Pedro. Bárbara, basically, if you have a couple of minutes, to share your spirit on a balance between the personal trainer and the person who knows the Unicity products for more than 20 years, I would like you to communicate what would you tell from your heart and your experience about what will be the best way to communicate, or what will be the best way to help people do a transformation. You know that we are fighting the biggest disease the history of the world has ever seen, which is the addiction to sugar and the addiction to the wrong food. And we have such an enormous situation. Talk to me like you talk to your clients, like you talk to your people, and give us your heart regarding balance between nutrition and wellness through a physical movement. Can you share with us your spirit? Le estoy diciendo a Bárbara que comparta su espíritu con nosotros como si estuviera hablando con un cliente nuevo en medio de esta gran crisis de salud que vivimos, la adicción tan grande al azúcar y a los alimentos tan nocivos que estamos teniendo. So, Barbara, go ahead. I will be your voice in this conference. Thank you. First of all, everybody is different. People come to look for help to improve their health at different points in their life, at different ages and different fitness levels. Lo primero que debo compartir con ustedes es que cada persona es completa. Hola, muy buenas noches. Soy Pedrito Hernández. Les doy la bienvenida a esta
segunda llamada del mes de junio y me siento muy entusiasmado y agradecido porque la invitada que tenemos hoy es una mujer con quien tuve la oportunidad de compartir en Utah dentro de los adiestramientos de Dale Carnegie provistos por Unicity, y fue una experiencia maravillosa. Esta mujer es una mujer brillante, tiene un regalo de comunicación fantástico y maravilloso. Hace alrededor de 25, 30 años, junto con su esposo, corría la oficina médica de su esposo, y hace alrededor de 12 años tomó la decisión de dedicarse a transformar la salud de personas, convirtiéndose en una personal trainer certificada por el American College of Sport Medicine y por el National Strength and Conditioning Association. También es especialista para el American College of Exercise y, bueno, lleva más de 20 años utilizando nuestros productos tanto con pacientes en la época en que dirigía la oficina médica de su esposo, como con sus clientes al ser personal trainer por más de 12 años. Yo me siento sumamente agradecido de que Barbara Schuman haya tomado el tiempo para compartir con todo el equipo de Unicity en el mercado latino durante esta llamada, y me emociona mucho y agradezco mucho su tiempo. So, Barbara, welcome to the weekly Latin call. I am so proud and I am so happy, and I really want to thank you for the time. Receive a big hug, and I am so happy that the group of Latin people will be hearing all the knowledge you can share with them after 20 years of experience with the products and 12 years, 20 with patients and 12 with your personal clients. So, things for mente diferente. Las personas buscan una mejoría en su salud a diferentes edades, con condiciones físicas diferentes, y cada persona es totalmente diferente. But even though everyone's different, there are things that are the same. Pero aun cuando las personas son diferentes, hay cosas que son denominadores comunes, que son las mismas. I think that probably the most important thing is to help people develop daily habits that they can reproduce without the need of me, a personal trainer. Yo creo que lo más importante es ayudar a las personas a desarrollar unos hábitos que les apoyen aún cuando, para que después no me necesiten a mí, apoyarles en desarrollar unos hábitos que después no necesiten un personal trainer. Really, my goal that is in my heart is I want to empower other people to take care of themselves physically and emotionally. Mi meta es apoyar a las personas a que puedan valerse por sí mismos física y emocionalmente. And when people develop good habits, they become happy with themselves, and they become happy with what they're doing because it's working. So that's my focus, is to retrain their habits. Mi foco es readiestrar sus hábitos, porque cuando ellos generan y logran nuevos hábitos, logran sentirse muy felices. Así que mi foco es hacer un cambio en los hábitos de las personas. So one of the reasons why I love Unicity is because it makes it easier for people to start to feel good and begin those